puede ser que ahora aparezcan ante la ciudadanía como los que van a salvar lo que ellos crearon, porque lo que viene del problema económico aquí, inclusive en el paro, es consecuencia de esa política irresponsable. Es por no haber hecho que los beneficios de ese crecimiento económico fueran empleados en un tejido productivo más distributivo, más diversificado, más competitivo, más del conocimiento, más moderno, con un empleo más de futuro. Eso no pueden hacerse hoy aquí como los salvadores de la crisis. Es por esto que todo esto está en juego y es por esto por lo que os reivindico en el 7 de junio una reflexión ideológica. Lo que está en juego para la Europa de mañana es que sea capaz de influir en el mundo, en ese gran debate del G20 y del FMI, de la paz del mundo, de la OTAN, de la economía, de los paraísos fiscales, del modelo de trabajo, etcétera, que es Europa, que es el espacio de mayor justicia que jamás hemos construido en la historia de la humanidad, pueda hacer prevaler esas ideas para que, de nuevo, el Estado juegue su gran papel. Un papel que ahora, en España, bien claramente, está tirando de la demanda, tratando de combatir la crisis con un esfuerzo económico enorme, como lo estamos haciendo. Ese Estado que tiene que establecer reglas, y que tiene que supervisar el funcionamiento de la economía, que no puede dejar que cada uno haga lo que quiera, que tiene que conocer lo que pasa en el movimiento financiero de los bancos y de las entidades financieras. Hay que reivindicar lo público, y eso solo lo hace la izquierda. Hay que reivindicar una organización global del mundo, y eso solo lo hace la izquierda, la que reivindica la gobernanza supranacional. Porque conscientes de que no se puede decidir en cada aldea los problemas, reclama nuevas gobernanzas, creando Europa, haciendo una Europa fuerte y grande, capaz de influir en el mundo para construir un mundo de justicia y de dignidad y de orden económico, que cree empleo, de una economía que cambia hacia la ecología, hacia la reivindicación del conocimiento, que es capaz de concebir su futuro en un mundo globalizado en el que no podemos ser simplemente fabricantes, sino probablemente una economía mucho más del conocimiento. Esa Europa en la que estamos pensando que tiene que haber una defensa de la dignidad laboral, del trabajo decente, de los viejos parámetros que construyeron la justicia en el trabajo. Esa Europa es la que puede defender todo esto. Y eso es lo que está en juego. Decía hace poco, leyendo una entrevista que vi, con esto acabo, Daniel Cohn-Bendit,